Jesús Freire es un crack, es el secretario general de AMBE y además es uno de los profesores del máster de la bici. Ya está el módulo de Jesús disponible en la escuela desde que entres al máster de la bici y te dejo con una entrevista que le hice hace tiempo. Y también te voy a dejar antes de la entrevista qué opina Jesús del máster de la bici y por qué deberías unirte. ¿Para quién crees que es este máster, viendo el menú de profesores que hay, que conoces a la mayoría, y por qué deberían apuntarse? Bueno, yo creo que este máster es para todo aquel o aquella que quiera vivir de la bici. Obviamente un sector en el que se ofrecen oportunidades y muchas veces carece en muchos ámbitos de una formación tanto de aspectos globales como aspectos mucho más concretos. Yo creo que aparte de la experiencia laboral que tengas dentro del sector o fuera, un máster de este tipo es estupendo de cara a conocer a quiénes son los principales actores del sector, y como decía, pues desde cuestiones muy generales de las que yo he estado hablando, ¿no? Dando así un poco de pincelada de cómo es nuestra industria, hasta cuestiones muchísimo más de detalle y técnicas que seguro también van a compartir con vosotros. Genial, pues esperamos que puedas ver a muchos alumnos en las sesiones de preguntas y respuestas que hay dentro del máster. Fantástico, en preguntas y respuestas, o si nos encontramos por ahí, en una bici mejor, por supuesto, Sí. saludar. O en la quedada presencial que hagamos con los alumnos del máster y el networking. Cuenta conmigo. Genial, pues mil gracias, Jesús. Gracias a ti. Bienvenido a Vivir de la Bici. El invitado de hoy me hace mucha ilusión traerle al podcast. Se trata de Jesús Freire, un apasionado de la bicicleta como herramienta para tener mejores pueblos y ciudades, así como una vida más saludable. Además, Jesús cree que la bici puede generar oportunidades de empleo y negocio y que es uno de los sectores más dinámicos de la economía europea. Tras una dilatada y apasionante carrera en Bruselas, centrada en Public Policy y Public Affairs, ahora trabaja como secretario general de AMBE para poner al país a moverse de manera saludable, eficiente y sostenible. Y lo hace con el ejemplo, ya que es ciclista urbano. Bienvenido al podcast, Jesús. ¿Qué tal estás? Muchas gracias y muchísimas gracias. Bueno, me hace mucha ilusión también participar en este podcast y tener esta conversación contigo hoy. Genial. Bueno, a mí me gusta empezar las entrevistas haciendo un repaso a la trayectoria profesional y vital de los invitados. Bueno, normalmente aquí en España y supongo que en todos lados nos definimos un poco por lo que estudiamos, ¿no? En tu caso, ¿qué estudiaste? Bueno, yo tengo ahí una trayectoria, bueno, complicada, podemos decirlo. Yo empecé estudiando medicina, pero rápidamente, bueno, rápidamente no, me tomó 3 años de decidir cambiar a ciencias políticas, porque de adolescente siempre me había interesado lo público, ¿no? O todo aquello que de alguna manera influencia el día a día de nuestras vidas, y cuando tenía 21 años decidí, bueno, creo que la medicina no es lo mío. Entonces, bueno, empecé a estudiar ciencias políticas en la Universidad Pablo de Olavide. Qué guay, la verdad que eso me parece muy valiente porque normalmente, aunque sepamos que el camino está equivocado, a veces por compromiso o por el que dirán, terminamos ese camino, ¿no? Pero el saber que no es para ti y abandonarlo me parece muy valiente. Bueno, yo creo que elegimos la carrera cuando tenemos 17 años. Creo que a los 17 años es muy difícil tomar una decisión formada o tener la suficiente madurez. Y bueno, yo tuve la posibilidad de, bueno, a los 21 replantearme las cosas y permitirme estudiar ciencias políticas siendo un poquito más mayor, un poquito más maduro, bueno, con 21 años, y también vivir toda la crisis, toda la crisis económica, que desde el punto de vista del estudio de las ciencias políticas, pues estudiar economía, sociología, también tenía su interés, ¿no? Y bueno, fueron años difíciles en términos de crisis, pero también de mucha actividad política en las calles, en los cambios en el Parlamento. Por tanto, también fue muy interesante. Qué guay. Y después, bueno, después de terminar la carrera empezaste a trabajar un poco en banca, ¿no? Pero Sí, ahí duraste poco. bueno, tuve una experiencia, más bien se puede llamar trabajo de estudiante. Estuve trabajando de comercial en un banco. Ahí fue donde realmente, bueno, de hecho, la anécdota es que fui al banco a abrirme, a abrirme un depósito, y le llamó la atención bueno, la conversación que tuve con el director del banco y tal, le llamó la atención, y me dijo, ¿tú estás interesado te gustaría trabajar como estudiante, en hacer unas prácticas en el banco? Y así ocurrió, fue curioso, ¿no? Y creo que fue un poco donde me di cuenta de que tenía de alguna manera dote para de alguna manera, así decirlo, encajar con la gente, o bueno, convencer a alguien de que merece la pena contar conmigo, así que fue, por así decirlo, mi primera experiencia laboral.
Qué guay, o sea que ya empezaste ahí a desarrollar tu superpoder, ¿no? Desde... Sí, bueno, yo creo que ir a un sitio para abrirte una cuenta y salir con una oferta de trabajo es una buena señal. También he sido heladero, durante mis veranos y creo que eso ha sido de las cosas que más he disfrutado porque de nuevo es de cara al público y bueno, pues tienes ahí, bueno, que convencer a alguien de comprarse un helado es mucho más fácil que convencer a alguien de abrir una cuenta naranja. Pero bueno, lo he disfrutado como estudiante. Sí, desde luego que el rechazo lo trabajas mejor en el banco que en la heladería, ¿no? Que en la heladería poca gente te rechaza. Sí, bueno, y no os quiero contar trabajar en un banco en 2011, 2012, que era la época en la que la gente creía que el dinero iba a desaparecer. Fue interesante, fue una experiencia como todo en la vida. Y bueno, y lo disfruté en su momento. Genial. Y después empezaste a coordinar un proyecto en Amnistía Internacional, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de esta etapa y qué es realmente coordinar un proyecto? Sí, bueno, como decía, yo desde adolescente siempre he tenido mucho interés bueno, estoy en la Asociación Ciclista de Sevilla, sigo siendo miembro, siempre he estado muy activamente involucrado en proyectos, por así decirlo, de organizaciones sin ánimo de lucro. Y Amnistía Internacional, en principio, bueno, colaboraba como un asociado más y pronto también surgió la oportunidad con un proyecto para llevar el dossier de defensores en Colombia. Muy interesante porque era defensores de derechos humanos en toda Colombia, entonces tenía un perfil súper variado, desde una abogada en Bogotá al defensor de los derechos de afroamericanos en el Pacífico colombiano y fue súper interesante. Fue una experiencia muy bonita, un contacto también con una realidad totalmente diferente a la que estaba acostumbrado, pero bueno, fue, por así decirlo, mi primera experiencia profesional en una organización sin ánimo de lucro. Qué guay. Y después empezaste en la Federación Europea de Ciclistas, donde pasaste más de 7 años y fuiste cambiando de puesto y de funciones. ¿Cómo empezaste aquí y cómo fue variando tu puesto hasta el final de esta etapa? Bueno, la verdad que yo me fui a Bruselas para 3 meses, como le suele pasar a mucha gente. Ahí conocí incluso a algún español que se fue a Bruselas para un mes en los años 50 y ahí sigue, la señora un supermercado español muy famoso ahí en Bruselas. Pues un poco me pasó igual, ¿no? Fui para 3 meses y bueno, me surgió la oportunidad de quedarme en la Federación Europea de Ciclistas y la verdad que hice buena carrera allí. Un trabajo súper interesante porque es representando los intereses de los consumidores, de los usuarios de la bicicleta, pero hay algo muy llamativo de este sector y es que los intereses de los usuarios están muy ligados a los intereses de la industria. Todo el mundo quiere más bicis en las calles, todo el mundo quiere ciudades más amigables a la bicicleta, mayor seguridad en las carreteras, la posibilidad de practicar tu deporte sin riesgo, sin prohibiciones. En ese sentido, bueno, pues la verdad que una experiencia enormemente positiva y pasé, por así decirlo, por todos los equipos y hasta que llegué a la dirección de desarrollo de negocio de la asociación. Muchísimos proyectos europeos, lo que me permitió también conocer en persona la realidad de la bicicleta, del cicloturismo en prácticamente toda Europa. Creo que visité todos los países excepto Finlandia y Estonia, y muchos de ellos muy a menudo. Y bueno, una oportunidad para aprender muchísimo y seguir trabajando con la gente en España. Y creo que eso es lo que luego ha conectado, ¿no?, con mi nueva etapa. El hecho de que desde Bruselas yo seguía en permanente contacto con todos los agentes, administraciones públicas, asociaciones, la industria aquí en España. Claro, porque comentas que realmente son como la familia de la bici o en Bruselas son como muy tribu, ¿no? O sea, todo el que ama la bici forma, digamos, parte de esa familia, ¿no? Y Sí, sí. sí, eso es como lo que te llamó la atención, porque ¿crees que en otras partes no es así? Bueno, creo que si hacemos un paralelismo, cuando yo llegué a Bruselas, las cosas no pintaban tan bien para la bicicleta como lo hacen hoy en día. Y tampoco había ese trabajo coordinado entre las asociaciones de usuarios, la industria, las administraciones públicas. Eh, y yo creo que en España, al igual que en Bruselas, se ha avanzado muchísimo. Así que la situación que tenemos actualmente, por ejemplo, en España de colaboración entre administraciones públicas, asociaciones de usuarios, industria, es muy parecida, por así decirlo, a lo mejor a la que teníamos en Bruselas hace 5 años. Y si vemos lo que ha ocurrido en Bruselas,
bueno, pues creo que esa es una de las claves, que trabajando juntos y que todo el mundo formando una gran familia apoyando el proyecto que tenemos entre manos y que le interesa a todo el mundo, que es el impulso y la promoción para la bicicleta. Eso sin duda es lo que ofrece mejores resultados. Este final de año hemos tenido noticias enormemente positivas, tanto en Bruselas como en Madrid, y esto no se debe al trabajo realizado en los últimos 12 meses. Son muchos años, mucha gente que ha estado picando piedra en unas condiciones mucho más difíciles, y sin duda ahora empezamos a ver los resultados de trabajar juntos. Claro, porque cuando vas en un barco, ¿no? Que al final un país puede ser como un barco y todos remas en la misma dirección, pues avanzas más rápido, ¿no? Y mejor que si cada uno está remando por sus intereses, ¿no? Sí, bueno, yo creo que podemos hacer un paralelismo con la bicicleta como con otros muchos derechos adquiridos en España, ¿no? En los que los hemos adquirido de alguna manera dando un salto enorme, ¿no? De ser, no sé, creo que vimos en los últimos 20 años como muchísimas cosas en España avanzaron muchísimo. Nosotros hemos pasado en España de no tener la bicicleta mencionada en la estrategia. Bueno, en primer lugar, como país no había una estrategia de movilidad. Se acaba de publicar, bueno, el Consejo de Ministros aprobó ahora en diciembre, en el último Consejo de Ministros, la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, donde se menciona la bicicleta en cada capítulo, incluso la industria de la bicicleta como un ejemplo de reindustrialización del país. Hemos pasado de todo a nada, perdona, de nada a todo, ¿no? De cero a todo. Y creo que así van a continuar las cosas. La bicicleta se va a ir integrando en todas las estrategias de país, en las de las comunidades autónomas y de todas las ciudades españolas. Y a nivel europeo igual, ¿no? La prioridad de la bicicleta, caminar y el transporte público frente al resto de medios de transporte. Eso era algo impensable hace 10 años. La Unión Europea siempre dijo todo el mundo al mismo nivel, todo el mundo los mismos derechos, todos los vehículos tienen la misma, pero bueno, pues hace unos días la Comisión ha publicado oficialmente su posición, dando prioridad a caminar, ir en bicicleta y el transporte público en las ciudades europeas. Entonces, eso nos marca una agenda política en la que quien no se sume a la bici se queda descolgado. Y hablamos de ciudades, hablamos de países. Entonces, bueno, creo que el futuro pinta prometedor. Genial. Pues tú que vienes de la política y que conoces la política, al final está claro que entre personas y ideologías siempre hay muchas diferencias, ¿no? Pero también hay muchas cosas en común. ¿Cuáles crees que son las bases de ese consenso que tiene la bicicleta, que digamos en lo que no hay discusión frente a cualquier otra cosa? Bueno, la bicicleta en sí no tiene ideología, y fue una de las cosas también que aprendí hace muchos años en el Parlamento Europeo, y era que muchos de los MEPs, ¿no? Los miembros europarlamentarios, ¿no? Que empujaban por la bici venían de partidos que en España tradicionalmente nunca habrías pensado que serían los que estuvieran apostando de esa manera por la bici. Yo creo que la bicicleta promueve una serie de valores que bueno, de alguna manera toca a todos. Hablamos de la conservación del medio ambiente, en ese sentido podrías decir la bicicleta es un vehículo conservador, eh, la salud, por supuesto, las oportunidades de negocio y de creación de empleo, la libertad, ¿no? De dar a la gente la oportunidad de moverse, por ejemplo, por la ciudad de la manera que prefiera. Es decir, no estamos hablando de que queremos que todo el mundo vaya en bici, pero queremos que todo el mundo que quiera pueda ir de manera segura, ¿no? Entonces las ciudades necesitan infraestructura. Entonces, de alguna manera, la bicicleta va ligada bueno, pues no hay algo, creo que junto al tren es lo más europeo que existe. Es decir, aquí se inventó, aquí está resurgiendo, paralelismo también con el tren, tanto el tren como la bicicleta vuelven a vivir su época dorada. Estamos hablando de una herramienta que surgió con el origen del capitalismo en Europa, un elemento transformador de la sociedad, saludable, sostenible y bueno, y que va en línea con los valores creo que comunes de todos, ¿no? En Europa y en España. Genial. Bueno, y después de Bruselas surge la oportunidad de ser secretario general de AMBE. Para el que no lo conozca, ¿qué es AMBE? Bueno, AMBE es la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Está formada por las empresas que producen, distribuyen o importan bicicletas, componentes o accesorios en España. Y representamos, bueno, son más de 45 empresas que representan aproximadamente el 65% de la facturación del sector. Y AMBE es una asociación sin ánimo de lucro y tenemos dos objetivos muy claros. El primero,
la promoción de la bicicleta como medio de transporte, ocio, turismo y deporte. Queremos ver a mucha más gente en bici mucho más a menudo. Y la segunda pata, sin duda, bueno, pues es la promoción de políticas públicas que beneficien y promuevan el uso de la bicicleta y también, bueno, y que de alguna manera también tenga un efecto positivo sobre los intereses del sector, porque es un sector sostenible que genera empleo y oportunidades de negocio en el país. Estas son nuestros dos principales objetivos y para lo que trabajamos en el día a día. Genial, o sea, la verdad que en un principio AMBE, ¿no? Fue creado como más bien para empresas grandes del sector, entonces dejaba fuera a algunas otras iniciativas que no eran fabricantes. Entonces, se os ocurre crear la Alianza del Sector de la Bicicleta. ¿Qué es esto exactamente? Sí, bueno, AMBE tiene sus asociados que representan a distribuidoras, empresas importadoras, productoras de bicicletas, accesorios y componentes, y hay grandes y pequeñas. Luego sí es verdad que bueno, hay algunas empresas que ofrecen servicios al sector o que de alguna manera están ligadas al sector, pero no podrían ser asociados de AMBE porque no cumplen con esa definición que tenemos en los estatutos. Entonces, hace un par de años, ya hace más de un par de años, se creó la Alianza del Sector de la Bicicleta, un espacio para que empresas que pueden ofrecer una propuesta de valor al sector de la bicicleta se puedan adherir a AMBE como aliados, apoyar la labor de AMBE y también, por supuesto, ofrecer una propuesta de valor al sector. Dentro de esta alianza tenemos empresas de servicios, ¿no? Como puede ser el Gurú de la Bici, tenemos empresas de cicloturismo, también medios de comunicación especializados o organizadores de eventos. Bueno, pues está abierta de alguna manera para todas aquellas empresas que no son eh, asociados a AMBE, pero que de alguna manera pueden colaborar con nosotros. Genial. Porque bueno, el sector de la bici, si lo vienes siguiendo desde hace años, ves que va como una montaña rusa, ¿no? Tiene sus momentos dulces, sus momentos fuertes. Vamos, es como bastante cíclico, ¿no? Como casi todo en esta vida. ¿Crees que hay una burbuja en el mercado de la bici o en el sector de la bici? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre seguir al sector en el día a día y muy de cerca. Entonces, cuando te das cuenta de que hay subidas y bajadas, bueno, pues como pasa cuando tienes, eh, no sé, si tienes, eh, no sé, no me sale. Cuando inviertes en bolsa, ¿no? Cuando Sí. tienes tus shares. Pero si miras en la foto, si te alejas, pues lo que puedes ver es la tendencia, que es realmente lo que importa. ¿Cuánto invertí en 2004 y cuánto tengo en 2019 o en 2020? Y yo creo que si de alguna manera tomamos un poco de distancia, y creo que eso se puede hacer con los estudios del sector que publica AMBE todos los años, podemos ver que si bien hay años mejores y años peores, la tendencia en el sector es de continuo crecimiento. Es decir, esto no lo disfrutan muchísimos de otros de los sectores económicos del país o de Europa, no disfrutan, ¿no?, de esta tendencia alcista. Yo creo que si cogemos un poquito de distancia podemos ver que es un sector que generalmente lo que hace es crecer unos años más y otros años menos. Entonces, en ese sentido, yo realmente no. Bueno, sí que es verdad que es un sector de alguna manera anticíclico y que tiene esas características. Sí es verdad que también, por ejemplo, ahora con el impacto de la COVID, hemos de alguna manera avanzado 5 años o más en pocos meses, pero creo que forma parte de toda esta foto de la tendencia en la que el sector tiene un crecimiento constante. Y lo que habrá que ver es si ese crecimiento va a ser mucho más acelerado o menos acelerado, pero va a ser crecimiento, sí o sí. En ese sentido, yo creo que tenemos suerte de estar en un sector como este, perdona, acciones era la palabra, ¿no? Digo, y si yo pudiera haber invertido en 2004 en acciones por un sector, por así decirlo, hoy en día estaríamos sin duda muy contentos, ¿no?, con la evolución del desarrollo del sector. Claro, bueno, entonces me gusta mucho esto que dices porque realmente, claro, es un sector que no ha parado de crecer y que tiene mucho potencial de crecimiento porque tenemos, como ya hablaremos un poco más adelante, tenemos bastantes deberes todavía por hacer y bastante recorrido. Yo me Sí. refería sobre todo al mercado de la bici como tal, a la venta de bicicletas, ¿no? Es un sector que principalmente se ha fundamentado en vender bicicletas y un poco el indicador que más se fijaba es el número de bicicletas vendidas, ¿no? Igual que en el del automóvil, pues el dato que se da es el de coches matriculados. En este sentido, yo sí que percibo que
que se genera mucha fuerza de ventas y mucha energía de marketing en, digamos, esta parte, ¿no?, de vender bicis nuevas, y sin embargo hay otra parte muy importante que es los servicios asociados o todo, pues como pueden ser viajes, como pueden ser, bueno, otro tipo de servicios como reparaciones, que se le dan menos bombo, pero que realmente tienen mucho potencial de crecimiento. A esto me refería sobre todo si crees que hay una burbuja, lo que es en la venta de bicis. Yo no creo que haya una burbuja porque, bueno, de alguna manera, bueno, pues el sector de la bici todo gira en torno a la bicicleta en sí, ¿no? Entonces, muchas veces, pues igual, ¿no? Como si todo girara en torno, ¿no?, a la bici, por eso la atención que se presta a la venta de bicicletas. Pero estoy totalmente de acuerdo en que la clave está en los servicios asociados al sector. Es decir, si miramos, por ejemplo, los informes europeos del impacto económico de la bicicleta, realmente la producción de bicicletas y la venta de bicicletas, aunque a algunos les pueda sorprender, es una parte muy pequeña del impacto económico que tiene el sector de la bici. La mayor parte del impacto económico de la bicicleta viene por los efectos sobre la salud. Esa es la principal aportación que hace a la economía, el ahorro, por ejemplo, el ahorro en salud. Gente que se mueve en bici está mala menos días al año, falta menos al trabajo, pues evitar la diabetes, sobrepeso, enfermedades. Y luego tenemos la parte del cicloturismo. Si miramos esta gran tarta de dónde viene el beneficio económico, pues la segunda sería el cicloturismo a nivel europeo. Y en España eso está todavía en desarrollo. Por tanto, vamos a ver un crecimiento muchísimo mayor. Y creo que sí es verdad que en los próximos años estaremos hablando mucho más bueno, pues sí es importantísimo, ¿no? El sector, la industria, AMBE trabaja para las empresas del sector, pero todo lo que rodea al sector, que son todas estas empresas a través de la alianza, por ejemplo, tenemos empresas de cicloturismo, empresas de servicio, que ofrecen un valor añadido enorme al sector y a la economía. Creo que también iremos dándole muchísima más importancia y veremos su relevancia, ¿no? Por supuesto, también en términos de sostenibilidad. Y por supuesto que hay un potencial enorme. Si vemos a países vecinos como Francia y lo que han avanzado en términos de cicloturismo en los últimos 20 años, o si miramos a París, ¿no?, o a Londres, era imposible pensar en capitales europeas de tal tamaño apostando y priorizando la bicicleta, ¿no? Siempre decíamos, no, en Madrid es imposible, es demasiado grande, tiene cuestas. Bueno, Bruselas tiene cuestas, media Europa tiene cuestas. En ese sentido, bueno, tenemos bicicletas eléctricas, bicicletas con marchas desde hace un siglo. Hay herramientas, ¿no?, para hacer frente a todos los retos. Y creo que en España el potencial, como decía, es enorme. Bueno, al final no estudiaste medicina, pero no terminaste medicina, pero sí que eres prescriptor entonces ahora de un medicamento que es casi mejor que cualquier pastilla, ¿no?, que haya inventada, como es la bicicleta. Ahora que habla, bueno, que por fin no hay un debate tan abierto y tan extendido en España sobre la salud mental, y creo que el COVID ha tenido un impacto muy importante sobre la salud de la población. Creo que, bueno, la bicicleta tiene un beneficio sobre la salud impresionante. De hecho, aquí ahí tenemos una ventaja, ¿no? Hablábamos el gobierno publica esta estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. No se llama saludable, porque el único medio de transporte saludable es la bicicleta. Es decir, si comparamos con el coche, el patinete eléctrico, lo que quieras, la bicicleta, bueno, interviene en la actividad física. Esa actividad física es la que prescriben los médicos, una actividad física moderada, constante, durante un cierto tiempo, varias veces a la semana. La bicicleta, por así decirlo, bueno, es como una píldora, ¿no?, que puede solucionar muchos retos que tenemos, o parte, ¿no?, de los retos que tenemos y que afrontamos. En ese sentido, bueno, tanto caminar como ir en bicicleta son los medios de transporte más saludables, y ahí tenemos una ventaja que no tiene nadie. Claro, sí, es cardio saludable y además es muy poco lesiva para el cuerpo, ¿no? Frente a otras Exacto. actividades como correr o Ujú, tal, es una actividad. Porque, bueno, además la bici pues genera químicos en el cuerpo, ¿no? ujú. Endorfinas y Porque es difícil ver a gente de mal humor en bici, ¿no? ¿Has visto alguna vez a alguien de mal humor en bici? bueno, yo creo que los únicos que se enfadan al ir en bici, yo alguna vez me pongo de mal humor cuando voy en bici. Tengo que reconocerlo, yo creo que cuando vas en bici muy a menudo, pues
y suele ser por la falta de adaptación de la ciudad a la realidad ciclista. Vamos a poneros en estos términos. Yo me pongo más de mal humor yendo en bici por Madrid que yendo en bici por Sevilla, por Valencia o Barcelona. Es decir, a mí realmente lo que me gusta es ir en bici disfrutándolo. Y las ciudades que están adaptadas pues te permiten disfrutarlo. Pero bueno, yo creo que en general el mal humor es mucho, mucho menor en bici que cuando estás metido dentro de un coche, en un atasco. En ese sentido no tengo dudas. Claro, pero y también además cuando te subes en la bici de mal humor es como que después de pedalear un rato se te va pasando, ¿no? Sí, bueno, yo no sé, yo como sabes hago mucho deporte, pues ya yo acabo el día, ¿no? Cargado, ¿no? Y digo, joder, solo me apetece sentarme en el sofá y comer patatas fritas, ¿no? Hago algo de deporte, sea la actividad física que sea. Hay quien se va a dar un paseo, hay quien coge la bici, hay quien se va al gimnasio o a un rocódromo, te cambia el chip, ¿no? Y eso es la producción como hablando de químicos, ¿no? Endorfinas y que te cambian la forma de ver las cosas, ¿no? Y creo que la bicicleta tiene esa magia. Yo recuerdo ir a la universidad en bici y la pereza que te da ir a la universidad, pero cuando llegaba allí iba al 120% ya, ¿no? Entraba en clase que parecía que, bueno, no sé, que me iba a comer el mundo. Sí, yo eso también lo recuerdo. Yo estudiaba ADE en Somosaguas, que era pues un sitio que está ahí a las afueras de Madrid. Y yo recuerdo de siempre llegaba y la aparcaba en la única farola que había en la puerta porque nadie más iba en bici. Y recuerdo que siempre venía alguno y decía, joder, es que he tenido que aparcar a tomar por culo, tal, venían ya quejándose o qué cola había hoy para el autobús, tal, y yo estaba ahí fresco como una lechuga porque me había pegado una ruta en bici por la casa de campo y ya tenía como el día hecho para mí, solo a ver Yo, llega en bici. Mi universidad también está fuera de Sevilla, porque es la nueva universidad. Y bueno, yo por el camino he visto de todo, he visto vacas, tortugas. Es interesante también la fauna que se veía por allí. Pero bueno, teníamos mucha suerte, ¿eh? Construyeron el carril bici en 2008 y yo empecé un par de años después, por tanto, o a la vez casi. Me lo construyeron y la universidad tenía su aparcamiento de bicicletas seguro y todo, o sea, era un lujo. Yo incluso tengo suerte de que mi colegio, no sé por qué, hace ya muchos años, tenía un aparcamiento de bicicleta cerrado y eso creo que no es habitual ni ahora, ¿no? Todavía en muchos colegios. Entonces yo tenía mucha suerte, como que por ahí está el ejemplo, ¿no? Yo tenía donde dejar mi bici, pues iba en bici al cole. Y esas cosas pues marcan la diferencia. Qué suerte. Pues mira, mi colegio, al que yo he ido toda la vida, yo creo que nadie había ido nunca en bici, ¿no? Había un parking para coches dentro del patio para los profesores, pero no había parking de bicis. Y hace no mucho estuve arreglando bicis en el colegio y tienen una zona destinada a aparcar bicis, tienen incluso un huerto dentro del Ujú. colegio y tienen un bicibús. O sea, Qué unos bueno. ciertos profesores van recogiendo a los alumnos con la bici. Así que la verdad que, bueno, ver cómo va evolucionando el mundo en esa Mm. dirección, la verdad que es un lujo. Y una cosa curiosa, no recuerdo mucha gente del colegio, solo a mis amigos, pero sí recuerdo a los que iban en bici. Sí recuerdo a los que llegaban al parking a la vez que yo y esa gente las tengo como, ya parece ser que desde chicos, mira, estos son algunos de los míos. Había una Pioneros. conexión ahí. Bueno, mencionas que tienes además algunas aficiones aparte de la bici que creo que compartimos, como es la escalada. Bueno, ¿cómo te aficionas por la escalada? O sea, porque la gente que ve a alguien escalando dice, pero ese, o sea, me acuerdo que un niño decía, ¿para qué suben la pared? Y claro, si se lo Mm. intentas explicar a un niño es como complicado, ¿no? Sí, bueno, de hecho, un niño suele estar trepando lo que puede, por tanto es muy fácil que terminen comprendiéndote. Creo que es más difícil la comprensión de los adultos, ¿no? Pero ¿para qué subes ahí? Bueno, yo creo que cuando estás subiendo, bueno, esto me pasa un poco también en la bici o corriendo, pero a lo mejor en menor medida desconectas completamente, ¿no? Porque claro, es no caerte, creo que es una una prioridad para un ser humano, es muy de supervivencia, entonces estás totalmente enfocado, ¿no? Y concentrado en lo que estás haciendo. Y yo descubrí la escalada justo antes de la pandemia. Ahí tuve que entonces que hacer un buen parón, pero fue, bueno, es una completa adicción. No creo que haya otro término para describirlo. Eh, Sí, me muero por escalar. Eso sí, voy sí, en porque bici. es una actividad que realmente te cultiva la presencia y que no Mm, hay otra cosa que a veces te toca respirar hondo y seguir ujú, ujú. subiendo.
Sí, sí, ¿Cuál sí. cuál es tu grado de escalada? ¿Qué haces deportiva? Yo voy al Roco y bueno, hago cuerda, empecé haciendo cuerda y luego me dio por el boulder, ¿no? Y me enganchó muchísimo más, lo que pasa que es un poquito más lesivo, entonces empecé a volver a la cuerda poco a poco. Pues grado estaré en un 6B, algo así, 6B plus. Bueno, o sea Está que un tienes poquito. fuerza en los dedos. Pues bueno, Sí, podemos compartir cordadas así que ya veremos cuándo vamos a escalar. Yo tengo todo el cuando equipo. quieras. Lo que más me gustó sin duda es hacer una vía de varios largos, que eso ir encadenando una con otra Ujú. y eso me parece muy guay. Tienes que al final tener a alguien con quien... Esto es como la bici, ¿no? Si te quieres hacer una ruta muy larga, pues tienes que tener a alguien con quien ir que te siga, que te aguante el ritmo, que si no... Sí, uy, y también con el tema de la escalada, por hacer otro paralelismo con la bici, yo desde adolescente le decía a todo el mundo lo de la bici es el futuro, ¿no? Y a mí me han llegado a decir, déjate de tonterías con las bicis que nunca te va a dar de comer, la paradoja, ¿no? Entonces yo recuerdo también que me dijo eso. Eh, con la escalada pasó un poco igual. Yo todo el mundo llevaba años diciendo la escalada va a dar el pelotazo. Esperábamos a las Olimpiadas que van a estar, o sea, imaginaos, 2.000 millones de personas viendo a gente escalar pelotazo, pero lo que nunca me esperé era que un español extremeño iba a ganar el oro en escalada, el primer oro de la historia, ¿no? De las Olimpiadas. Y cuando yo estaba de viaje, cuando miré el móvil, el día que ganó este chico el oro, tenía como 300 mensajes. Y imagínate lo pesado que soy, que yo a cuánta gente le habría dicho lo de la escalada que forma parte del futuro, igual que con la bici. Así que bueno, pues ya sabéis, la escalada otra, otra opción para invertir, igual que el sector de la bici. Sí, la verdad que están proliferando, o sea, están metiendo mucha pasta a los rocódromos indoor. En Madrid han Ujú, hecho dos últimamente muy grandes. Yo ahora ujú, estoy viendo en Asturias igual, en el último año han hecho otros dos o tres también ujú, bastante grandes. Y ujú, yo creo que es algo que bueno, es como el paralelismo con la bici sería pues los gimnasios o el spinning, ¿no? ujú, El entrenar el cuerpo indoor para luego ujú, salir y disfrutarlo outdoor, ¿no? Los días que hace ujú. bueno. Sí, Así sí, sí, que... totalmente. Está genial. Bueno, tú has vivido en Bruselas durante varios años y has visto realmente el potencial que tiene la bici. ¿Cuánto recorrido crees que tiene la bici urbana en España? O en otras palabras, si hablamos de convertir España en Bélgica, ¿en qué porcentaje de la tarea estamos, más o menos? Ujú. Bueno, a ver, en Bélgica hay una gran tradición del uso de la bicicleta deportivo, ¿no? Un país, ¿no? que tiene un uso elevado de la bici como en España, ¿no? De uso en carretera, no tiene mucho mountain bike, no disfrutan de buenas, de buenas montañas, si tienen que ir a Francia. En ese sentido tenemos ahí una comparación en la que creo que nos parecemos, pero bueno, yo creo que el mercado deportivo español es aún más maduro y tenemos muchísimo más usuarios en relación a nuestra población. Y sí que tienes razón, en la parte del ciclismo urbano quizás, donde en España, bueno, pues no hemos llegado a los niveles de Bélgica. Lo que sí también que la realidad de Bélgica, igual que pasa en muchos otros países, no es homogénea. Hay ciudades donde hay muchísimo más uso de la bicicleta o incluso regiones de Bélgica donde se usa mucho más la bicicleta. En Flandes, ¿no? Pues la bicicleta tiene un nivel de uso pues, más cercano al de Holanda. Y creo que en ese sentido tenemos muchísimo recorrido, pero yo creo que un buen ejemplo es Bruselas. Bruselas, una capital, bueno, una ciudad hecha para ser capital europea, creció sin ton ni son y con una prioridad al coche enorme. Bueno, una ciudad en la que el resto de belgas la ponen de mal ejemplo para casi todo. Sin embargo, en los últimos 10 años ha apostado por la bici y hoy en día y por las peatonalizaciones y por el cambio de la imagen de la ciudad y hoy en día es irreconocible, ¿no? Tiene, creo, uno de los espacios peatonales más amplios de todas las capitales europeas, donde antes solo había coches, ¿no? Y están construyendo una red de carriles bici para ver, porque las dimensiones son espectaculares. No están haciendo carriles bici, no están haciendo carriles bici donde podrías ir en coche, de tamaño, ¿no? O sea, la apuesta es fuerte. Y tenía una característica esta ciudad de que tenía 600.000 coches al día que entraban en la ciudad y aparcaban dentro de Bruselas. Y Bruselas tiene 1 millón y poco de habitantes, ¿no? Era un espectáculo. Entonces, un ejemplo de que los países no son homogéneos y también que las ciudades pueden realmente cambiar y transformarse. Yo creo que a España le pasa un poco eso. Tenemos ciudades que llevan muchos años apostando por la bici y tenemos unas ciudades un poquito más relegadas, pero que estoy seguro, no tengo duda, de que
en España todo el mundo se va a sumar a la bici porque no tiene sentido. No encaja con no encaja ni con la política europea, ni con las estrategias que se están tomando a nivel estatal, ni con lo que quiere la sociedad, que es lo más importante. La gente quiere moverse en bici. Entonces, de alguna manera, yo creo que a lo mejor, bueno, vamos unos años más retrasados, pero con una apuesta política estatal, autonómica y local adecuada, con presupuestos, infraestructuras, fomento del uso de la bicicleta, aparcamientos seguros, incentivos fiscales. Son una serie de medidas, son muchas, pero yo creo que está España en el momento clave, ¿no? Para tomarlas y cambiar la realidad del ciclismo urbano. Genial, sí, o sea que dejaremos de ver, bueno, seguiremos viendo atascos de coches, ¿no? Y que con suerte cada vez tendrán menos carriles para moverse y habrá más para las bicis, que será el carril rápido, ¿no? Sí, sorprendentemente, bueno, los atascos en coche nunca desaparecen. Lo que sí que permite la bici es, pues, muchísima gente que va en coche empezar a ir en bici y librarse de eso, y también que hay menos coches en la calle, ¿no? Yo recuerdo aquí en Sevilla, cuando se construyeron los carriles bici, se eliminaron 8.000 plazas de aparcamiento, pero es que se incrementó por 10 el uso de la bici, ¿no? Hay 70.000 desplazamientos diarios y eso sustituye a mucha de la gente que lo hacía en coche. Por tanto, de alguna manera, promover la bici beneficia a todos, porque acerca el transporte público a muchísima gente, por lo tanto influye en que aumente el uso del transporte público, deja mucha gente el coche en casa, por lo tanto mejora el tráfico, ¿no? En la ciudad, y hay menos atascos y por supuesto ofrece una opción más a muchísima gente de moverse de la manera que quieren, ¿no? En ese sentido, bueno, pues de nuevo, la píldora para solucionar muchos de los problemas que tenemos. Genial. Y bueno, y además, cuantos menos coches, menos tubos de escape ahí llenando, inundando los pulmones de aire sucio, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que va mucho más allá de la contaminación, es el uso del espacio público, ¿no? En calles donde no hay árboles porque tiene que haber aparcamiento. Bueno, la recuperación de las plazas, ¿no? Hoy por la mañana alguien me compartía conmigo una foto de la plaza de la principal plaza de Lisboa, que antes era un aparcamiento en superficie. Hoy pensamos, qué locura. O la Plaza de España o la Puerta del Sol, pero es que lo mismo que pasa en las avenidas de hoy dentro de unos años diremos, ¿cómo podía ser esta avenida una autopista? ¿No? Todo eso va a cambiar. Entonces, para muchas ciudades, esto es una cuestión de o se dan cuenta antes y se benefician o se dan cuenta más tarde. Pero si tú quieres atraer talento, inversiones, si quieres atraer a gente joven, gente que no se mueve solo por el sueldo, sino se mueve por la calidad de vida, gente que quiere vivir en ciudades amables, donde quieren criar a sus hijos en un sitio donde los niños puedan ir andando o en bici al cole, eso solo lo van a conseguir transformando la ciudad. Entonces, es una apuesta por el futuro, por la economía, apostar por la bici. Joder, pues me lleva una decepción porque yo creía que el coche eléctrico que no contaminaba era ya la solución a las ciudades. Entonces voy a retirar mis acciones de ahí del coche eléctrico. Bueno, a ver, el coche eléctrico es un, es un paso en la buena dirección. Lo que pasa que probablemente no hay, la solución no sea cambiar 20 millones de coches a combustión por 20 millones de coches eléctricos, porque si queremos que la gente se mueva de manera más saludable, evitar el sedentarismo, si queremos que en las ciudades haya espacios públicos de calidad, tenemos que de alguna manera dar espacio al resto de medios de transporte, al transporte público, a la bicicleta, caminar, mejores acerados, arbolados, y esa es la clave, ¿no? Para el futuro. Total, yo creo que al final, ya bromas aparte, creo que cuantos menos coches haya en general mejor y que realmente el coche eléctrico lo que hace es externalizar la contaminación, ¿no? O posponerla quizá de alguna manera. Entonces, si vamos hacia un modelo de que quizá no haya tantos coches, ¿no? Y que tú solo lo uses cuando necesitas, pues vía o alquilar o vía pues un VTC, ¿no? O un taxi, que hagas un uso más racional del coche y por tanto del espacio público y que no tengas la necesidad de tener un coche en propiedad aparcado, ¿no? Y en este sentido, en las bicis también están saliendo este tipo de iniciativas de bicis en suscripción. Bueno, yo Ujú, estuve, como ya te comenté, en una iniciativa de este tipo en España, pero nos costaba mucho convencer al usuario de que no necesitaba poseer la bicicleta, ¿no? ujú. Porque la verdad que sí que aquí tenemos una cultura bastante fuerte de comprar la bici. Esto en otros países y en otras ciudades funciona mejor, ¿no? Como empresas como Swapfiets en Bélgica. ¿Qué experiencia tienes tú con esto o
¿Cómo lo ves? Bueno, enlazando también con el tema del coche eléctrico, bueno, es que la movilidad compartida o el no tener algo en propiedad creo que forma parte, bueno, de los cambios de hábitos que de alguna manera estamos viviendo, ¿no? Incluso incluirían eso al renting. Si bien es más difícil cambiar las costumbres de la gente cuanto más mayor se hace, porque es lógico, ¿no? Están acostumbrados a algo, sí que hemos visto cambios de hábitos enormes en los últimos años. Entonces, mirando un poco a la población más joven, hoy en día cualquiera coge su móvil y coge un patinete, coge un coche compartido, se monta en BlaBlaCar, compra un billete de tren que incluye cercanías y que incluye otro medio de transporte. Es decir, vamos un poco y vamos a una velocidad enorme, ¿no? A la integración de medios de transporte. En ese sentido, si a lo mejor tienes esta experiencia en España, que a lo mejor tarda un poquito más en calar, yo creo que va, o sea, forma parte, bueno, o sea, esto no es solo una cosa u otra, es igual que no es coche eléctrico o bici o eh, compartir bici o tenerla en propiedad. Bueno, creo que es una multitud de caminos. Yo creo que en cuanto a la bici, creo que el mercado va a crecer tanto que va a haber cabida para todo, es decir, va a crecer todo. O sea, hay mucha gente que dice, se van a vender más bicicletas eléctricas, entonces se van a vender menos bicicletas convencionales. Las estimaciones que tenemos es que vamos a tener una década de crecimiento de ambas. Van a seguir creciendo la bicicleta compartida y es porque cada vez va a haber más opciones acordes a las necesidades. Por ejemplo, yo estaba en Bruselas la semana pasada y he ido al rocódromo y está muy lejos. Y la única forma de llegar al centro rápido pues es una bicicleta compartida. En un minuto me he descargado una app y me he cogido una bici Billy Bike, una local de allí, y he ido rápidamente al centro. Si hubiera tenido prisa, me habría cogido lo que hubiera, ¿no? Si no hubiera ni bici, o a lo mejor un Uber o lo que fuera. Creo que es un poco más, va en clave de la demanda de la gente. Y algo muy importante, hace poco compartía el coordinador de la oficina de la bicicleta en el Ministerio de Transportes, que ya eso es una gran noticia, que desde 2021 tenemos a alguien en España, en el gobierno central, coordinando las políticas ciclistas, decía, en un proyecto para acceder a fondos europeos, una ciudad ha justificado apostar por la bici porque, dice, por razones de edad y de condición física, solo el 10% de nuestra población no puede usar la bici, comparado con el 48% de la población que no tiene carnet de conducir. Entonces, muchas veces pensamos es que no todo el mundo puede ir en bici. No, no, no. No todo el mundo puede poseer un coche o un coche eléctrico o no todo el mundo quiere tener carnet de conducir. Creo que la bicicleta en ese sentido también es integradora y puede de alguna manera ofrecer una opción más a muchísima gente. Qué interesante, ¿no? Que al final, claro, solo el 10% de la población no puede ir en bici frente al 50% que no tiene carné. O sea Que no que, tiene carnet, claro que alguien podría decir, bueno, le pueden llevar en coche. Bueno, si en su claro, familia hay un coche. Entonces, claro. no es por enfrentar coche versus bici, pero yo creo que tenemos una imagen de la bicicleta muchas veces como que no cualquiera puede. Mis padres tienen 74 años, empezaron a montar en bici a los 60 cuando hicieron los carriles bici de Sevilla. Haz carriles bici, verás Claro. como gente diferente, niños, muchas más mujeres, mucha más gente mayor empieza a usar la bici. Pero bueno, este tema de la bici compartida, totalmente de acuerdo contigo, que creo que es algo que tiene mucho recorrido y que creo que bueno, va a seguir aumentando. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo desde hace tiempo creo que la forma de que cualquier persona, una persona como mi madre, cogiese la bici en Madrid, tendría que tener un carril bici desde la puerta de casa hasta donde Mm, fuese y que no se las tuviese que ver con los coches. Pero bueno, como sabes, hay personas que hacen mucho ruido en contra de esto, ¿no? Y que quieren que todo el mundo Bueno, vaya por la calzada. la Comisión Europea hace una semana ha publicado su guía de lo que llaman el Framework para Movilidad Urbana, el marco de movilidad urbana europeo, en el que se dice, hay que priorizar el transporte público, caminar, ir en bicicleta, y para la bicicleta habla específicamente de que necesita carriles bici seguros y segregados. Es decir, un poco estas teorías de que el carril bici no, o que hay que ir por la calzada siempre. Bueno, habrá que ir por la calzada en calles pequeñas, 30, no hace falta construir un carril bici en todas partes, ni mucho menos, es imposible.
En Sevilla solo hay carril bici en no sé si un 15 o 20% de las calles, pero tienes que hacer carriles bicis en aquellas zonas donde hay que hacer carril bici. Entonces, bueno, estas historias de carril bici no y tal, no tiene ningún sentido. Solamente hay que ir a Barcelona, Valencia, Sevilla, Vitoria, donde hay muchísima gente en bici y ver que la infraestructura es la clave. Es la Claro. clave. Yo sé que hay mucha gente que quiere decir, no, la educación es la clave. No, no. Es decir, la infraestructura eh, facilita mucho más rápidamente, ¿no? Acelera los cambios de hábitos. Si tú haces un giro en el que no se puede girar a 80, no vas a girar a 80. Si giras a 80, vuelcas. Entonces la gente gira a 40, a 30. Entonces, la educación es muy importante. Todo es muy importante, pero bueno, la infraestructura es esencial. Claro, si no hubiese rocódromo y carril bici de alquiler, tú igual te habrías ido a tomarte unas copas, ¿no? Claro, si no hubiese, exacto, si no hubiera rocódromo, creo que yo nunca habría entrado en contacto con la roca. Eh, Claro, pero es que te quiero contar, es que aquí encima, para ir al rocódromo voy en patines, porque hay claro, carril bici puerta a puerta. Entonces, cuando yo qué estoy aquí en guay. Sevilla, pues hago puerta a puerta. Pues yo también le doy a los patines, ¿eh? Tengo uno de estos de 3 ruedas de 125 y me encanta. De hecho, bueno, Joder. soy muy aficionado a la bicicrítica, que supongo que la conoces, Ujú. y luego empezaron a hacer la Madrid Friday Skate Night. Ah, No qué sé si guay. has oído hablar de ella, pues No. creo que era el tercer viernes de cada mes, se quedaba igual en Cibeles y la policía cortaba la ciudad para que fuésemos patinando y era un auténtico lujo, porque tú un viernes por la noche te ibas a lo mejor toda la Castellana hacia arriba, luego pues te ibas a lo mejor por Raimundo Fernández Villaverde, Bravo Ujú. Murillo, Génova, girabas en la Castellana, o sea, tenías un recorrido en patines por la ciudad espectacular y la verdad que es de estas cosas como puede ser correr la San Silvestre, ¿no? Que disfrutas de la Mm. ciudad de una Sí, manera diferente y que la tienes solo para ti y con un plan súper saludable. bueno, la bicicrítica la hacía en Bruselas, porque curiosamente en Sevilla, desde que hubo el boom de la bici, casi que no, bueno, nunca, no ha habido necesidad de hacer manifestación. Hay una anual, ¿no? Hay cosas concretas, pero en Bruselas iba la bicicrítica y también el tema de los patines. Lo que pasa que allí solo era en verano por el tiempo, era imposible hacerlo en invierno. Y todos los viernes de verano cortan la gran parte de la ciudad para ir en patines y lo chulísimo es usar los túneles y la autopista. Eso es una Sí. pasada, porque hay muchísimos túneles allí y claro, unas bajadas y es un espectáculo. Bueno, ya tenemos otra cosa en común, Javi, Sí, entre el roco, la bici, los patines, vamos a sí, tener sí. que Al quedar pronto. final ya verás, cuando te hagas con una furgo camper, pues aparcaremos ahí en cualquier sitio y no tendremos que volver a pisar más que para recargar el agua. Hablando de demandas, si hay demanda de bici, ya no te digo de furgonetas para irte por ahí, eso está también súper de moda. Sí, 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 desde luego. Bueno, volviendo a las bicis, ¿cuál es el tipo de bici que más ha incrementado sus ventas? Bueno, según el último informe del sector de la bicicleta que publicamos este año, el mayor incremento porcentual se ha producido en bicicletas eléctricas y urbanas, seguidas de las de carretera. Pero claro, aquí hablamos de porcentaje. Si hablamos en volumen, la bicicleta de montaña sigue siendo la más vendida, aunque claro, el crecimiento en porcentual no es tan elevado. Va más en la media del resto de bicicletas. Lo que sí que se ha producido es que en términos de facturación, por primera vez en la historia, la bicicleta eléctrica factura más que la bicicleta de montaña, también porque el precio medio de una bicicleta eléctrica es mucho mayor. Pero bueno, esas son las principales, son señales que de alguna manera indican, ¿no? Por dónde van a ir las cosas en los próximos años y ya estamos empezando a preparar el informe del sector de este año para publicarlo a principios de 2022 y bueno, esperemos que las cifras sean tan buenas o mejores como el año pasado. Qué guay. Está claro que, claro, una bici eléctrica de montaña buena son 5.000 euros y una bici de montaña sencillita son 500. Entonces, Mm. por cada bici eléctrica de montaña se pueden comprar otras 10 y que Ujú. tenga el mismo peso sobre la facturación. Lo bueno de la bici es que hay bicis para todos los gustos, para todos Mm. los bolsillos y para todos los usos. Ya veremos, Sí, igual con las bicis de carga, ¿no? Si tuviéramos datos, que no tenemos todavía,
de venta de bicicletas de carga, probablemente en términos porcentuales serían las que más crecen. Cada vez más gente hace ciclologística en bicicleta y probablemente estemos hablando de un crecimiento enorme año tras año y pronto esperamos tener también datos de ese tipo de bicicletas. Sí, bueno, sí que hay datos, ¿no? Como que creo que en Francia creo que se han multiplicado por 8 en el último año las bicis de carga, que cada vez Sí. tienen más protagonismo. Así Sí, que, hay un informe del Observatorio de Ciclologística francés y bueno, pues esperamos en España tener datos también, pero vamos a ir en la misma línea. claro, porque realmente las bicis de carga en otras ciudades se usan sobre todo para última milla y cosas así, o también se usan para más... Sí, bueno, logística de última milla, hay ejemplos, bueno, se ve muchísimo reparto ya de paquetería en España en bicicletas de carga. Tenemos también, por supuesto, bueno, las bicicletas que no son de carga, pero por así decirlo, los deliveries, ¿no? El Deliveroo, Uber Eats, etcétera, ¿no? Y la bici de carga también para llevar, bueno, para el día a día de las familias, ¿no? Para ir al supermercado, llevar a los niños al cole. Aquí estamos viendo también de nuevo un cambio de hábitos enorme. Creo que solo va a hacer ir a más. Vale, o sea que vamos a parar un poco la grabación y vamos a hablar de nuestra próxima empresa de mudanzas en Cargo Bikes. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo he hecho alguna mudanza en cargo bike y creo que tiene futuro. De hecho, hablando antes del coche compartido, yo tenía en Bruselas una tarjeta bueno, de coche compartido, de la empresa de coche compartido, y mis amigos, ¿no? Yo tengo 35 y mis amigos son todos de 30, 32 y de otros países, ninguno tiene carnet de conducir, lo que ya te da una idea de por dónde vienen las claves del futuro. Entonces, cada vez que se tenían que mudar, teníamos que usar mi tarjeta esta y era para lo que usábamos el coche o la furgoneta para la mudanza, pero ya conseguimos una cargo bike eléctrica y empezamos a hacer las mudanzas con bici de carga y estupendo, o sea, maravilloso, funcionan perfectamente. A lo mejor no para un sofá, pero bueno, de todo se ve por ahí, ¿eh? Claro, He visto cosas enormes en bicis sí. de carga. Sí, yo tengo una bici de carga y tengo una Bullet de estas con una Ujú. caja metálica y he llevado de todo. He llevado una silla de oficina de esta con ruedas, he llevado una mesa de taller, he llevado un montón de cosas. Al final, si te apañas bien, puedes llevar lo que te dé la gana. Se puede, sin duda. Bueno, y siendo España un lugar con un clima mucho mejor que el de nuestros vecinos, ¿por qué tan poca gente utiliza la bici como medio de transporte? Porque dicen eso, el que quiere hacer algo busca motivos y el que no busca excusas, pero es que aquí excusas ya se les van acabando, ¿no? A ver, el clima nos acompaña, pero volvemos a caer en lo mismo, en la infraestructura. O sea, es lógico es lógico que en Sevilla o Valencia haya triunfado en Barcelona el uso de la bici, porque teniendo en cuenta que puedes prácticamente usarla todos los días al año, aparte de que se puede usar también lloviendo y con frío, que no hay problema, y todo, te preparas para todo. Es decir, igual que nos preparamos para vivir aquí con 40 grados en la calle, te preparas para inviernos más fríos o lluviosos con la equipación necesaria. Pero la clave no es esa. Eh, lo que la gente necesita pues es infraestructura de calidad, aparcamientos en el lugar de destino, y eso es lo que falta en algunas de las ciudades de España. Por tanto, el clima es algo más y muy positivo, pero creo que la clave va en la línea de la infraestructura y la apuesta por la bicicleta. Genial. En cuanto a infraestructuras, bueno, por supuesto que el sector necesitaría, bueno, el sector no, digamos la bici como medio de transporte necesita infraestructuras para aparcarse, como es el caso de Don Cicleto, al que también entrevista en el podcast y que Ujú, ojalá y haya muchos aparcamientos seguros de estos en los que puedes dejar el casco colgado y casi ni que ujú. andarla, la bici. Yo creo Sí, que sí. ese será el momento en el que puedas dejar la bici tranquilo, que no te tengas que preocupar bueno, ni de quitarle las luces ni de nada de eso, ¿no? Que Ujú, la puedas dejar completamente tranquilo. Por otro lado, nos hace falta, bueno, en Europa nos hemos desindustrializado, ¿no? En favor de otros países asiáticos, pero esto está revirtiéndose, ¿no? ujú. Están cada vez relocalizando las fábricas aquí. ¿Crees que en España van a proliferar las fábricas de bicis y de lo relacionado con ellas? Y bueno, ¿y qué implicaciones tendría esto? Sí, sin duda tenemos una oportunidad enorme y me consta que las empresas establecidas en España están haciendo uso de esta oportunidad.
sabemos que el mundo ahora mismo o sea, estamos en, o sea, es complicado. Hay retos, mires a donde mires, ¿no? Hay guerras comerciales, hay problemas de abastecimiento, problemas de transporte, problemas de producción, incremento en los precios de las materias primas. O sea, es como es una especie de tormenta, pero tenemos una pandemia, hay una crisis económica, hay una tormenta perfecta. Entonces, en esta situación de inquietud, es lógico que las empresas quieran producir mucho más cerca de su de su consumidor final, ¿no? En ese sentido, y también en el sector de la bici, la bicicleta está convirtiéndose en un vehículo más sofisticado, ¿no? Con la electrificación, bicicletas eléctricas, mucha gente está sustituyendo bicicletas que tenía antes por mejores bicicletas. La apuesta por la calidad y el valor añadido también facilita bueno, pues que se produzcan en España. No solo, y no hablamos solo de producción de ensamblaje o de producción de componentes, pero tenemos que pensar también en el I+D+I. En España tenemos marcas, empresas líderes que están produciendo, bueno, pues con nuevos materiales, que están de alguna manera lanzando nuevos productos a través de la investigación de la producción, y también viene también el marketing. Entonces, el puesto de trabajo medio que genera el sector de la bicicleta es de gran calidad. Estamos hablando de buenas posiciones que pueden crear muchísimas más en los próximos años, y creo que la bicicleta eléctrica es una gran oportunidad en ese sentido. Genial, sí, totalmente de acuerdo. Esto además, pues las fábricas o yo pienso que todos los negocios que crezcan en relación con la bici, o sea, será más fácil que trabajen en ella gente que se mueva en bici, gente que entienda las necesidades del usuario de la bici, que sepa algo de mecánica, y bueno, que entienda realmente lo que es la bici en sí, ¿no? Hay algunos datos que hemos comentado antes, pero me gustaría que incidiésemos en las implicaciones que va a tener, ¿no? Pues en los últimos 20 meses, pues eso, desde la pandemia se han desatado las ventas de bicis. ¿Esto qué implicaciones tiene así a nivel laboral o empresarial? Bueno, sin duda las empresas han vendido muchísimas más bicicletas, lo que ya ha tenido un impacto enormemente positivo sobre el sector. Aumenta el parque de bicicletas y bicicletas eléctricas en España, lo que también ofrece nuevas oportunidades, pues, a las tiendas y talleres, ¿no? Porque estas son un mayor volumen de bicicletas que van a necesitar reparaciones, o en algunos casos comprar componentes, nuevos usuarios que necesitan, pues, nuevos accesorios. Estamos hablando de un crecimiento del mercado. Es decir, aparte de que tenemos el proceso de maduración en el que hay gente que está comprándose mejores bicicletas o añadiendo mejores componentes o nuevos accesorios porque usa la bicicleta más a menudo. Hablábamos antes, ¿no? Si quieres usar la bici en invierno, pues necesitarás buenos guantes, unos cubres pantalones para cuando llueva. Eh, en ese sentido tenemos esta parte, ¿no? Y luego tenemos la expansión del número de usuarios, ¿no? Si tenemos más millones de españoles que se mueven en bicicleta más a menudo, pues es lógico, ¿no? que esto genere un impacto económico enormemente positivo para el sector, tanto para las tiendas, talleres, como por supuesto para las marcas. Claro. Bueno, porque es que, bueno, tú has dicho frases, ¿no? De estas lapidarias que te han dicho. A mí me han dicho, hay dos que me hacen excesiva gracia. Ah, pero que la bici se estropea. Ujú. Eso, eso me han dicho alguna vez. Y claro, después de haber tenido un taller por el que han pasado más de 10.000 bicis, pues bueno, puedo corroborar que la bici se estropea y mucho, ¿no? Y luego, por otro lado, también cuando planteo la opción de hacer cursos de mecánica, la gente dice, pero la mecánica de la bici, si eso tiene que ser súper sencillo, ¿no? O Ujú. sea, son dos cosas claro, el desconocimiento de ello, pues te hace. Sí, hablabas antes del conocimiento, ¿no? Decía, bueno, si la gente, los que usan la bici, los que ya están en el sector, ven también el potencial de nuevas oportunidades de negocio, ¿no? O de vivir de la bici, ¿no? Que es de lo que hemos hablado muchas veces. Yo creo que estar dentro del sector te da, bueno, pues te da de alguna manera, o ser usuario, te da de alguna manera una visión más cercana a la realidad, ¿no? Del sector, ¿no? Luego también es bueno tener opiniones desde fuera, porque cómo ve la gente a la bici es importante. También cómo va cambiando esa percepción, ¿no?
Yo creo que a lo mejor hace 15 años toda la gente diría, no, Madrid no es ciudad para bici. Ahora dice, Madrid es que todavía no hay carriles bici, a ver si hacen, ¿no? Va un poco cambiando el discurso también porque van viendo lo que ven. Pero que siempre estar dentro del sector te da es como no, como decíamos lo de la broma del rocódromo y de invertir en escalada. Y ojo, así se está creciendo, las oportunidades son enormes, ¿no? Pues igual con el tema de la bicicleta. Creo que nunca antes, creo que es el mejor momento para vivir de la bici si la bicicleta es tu pasión. Hay muchísimas oportunidades de empleo, en la bolsa de empleo de AMBE se pueden consultar y estamos hablando de todo, de ingenieros, comerciales, mecánicos, hay perfiles para todo, marketing, por supuesto, comunicación, ventas, customer service, lo que haga falta, hay para todo el mundo. Genial. Pues sí, yo creo que desde luego hay un montón de oportunidades y cada vez habrá más. A mí hay dos datos que normalmente me encantan y hago así. Uno es la venta de bicis, porque en el fondo, aunque yo no las venda ni tenga nada ni gane nada realmente con que se venda una bici, pero digo, bien, uno más para la tribu. Ujú, Y luego, sobre todo, ya que se vendan, bueno, pues si tú tienes una bici más o menos una vez al año pasas por el mecánico, ¿no? Pero si ya la ujú, usas encima, claro, ya vas a pasar mucho más, ¿no? Entonces yo ujú, digo, bien bicis, pero si encima ya la usas y si la usas claro, todos claro. los días ya, pues ya digo, guau, es que ese es un potencial cliente de taller. Totalmente, totalmente. Es que, a ver, mi experiencia con la bici, a ver, es que también es lógico que mucha gente piense que la bicicleta, bueno, pues en general no se repara, porque como con todo, hasta que no te toca, hasta que no, hasta que no te deja un día tirado por cualquier motivo, o aquí yo muchas veces veía que cuando llovía, de repente todo el mundo se daba cuenta de que la bici no frenaba. O sea, yo decía, bueno, ¿con qué tipo de, en qué condiciones estará tu bici, no? O sea, qué peligro, ¿no? Pero creo que la gente cada vez es más consciente. Y también, bueno, hay bicis de todo tipo, bicis que requieren menos mantenimiento, pero hay muchas bicicletas pues, que son más, bueno, pues hay que tenerlas un poquito más controladas. ¿Cuáles son las principales averías que has sufrido tú yendo en bici? Pues la verdad, muy clásico, pinchazos recurrentes también. Esto, ¿sabes? Cuando tienes un pinchazo que eso no, que ahí tiene que haber algo, que siempre en el mismo sitio y tal. Y, y nada, alguna vez he hecho alguna tontería reparando mi bici, la he liado alguna vez con un disco de freno, un freno de disco, que no, que bueno, que le he hecho un producto y que por lo visto no, eso no, mejor dejarlo para los, pero nada, cosas muy básicas, ajustar los frenos, los cambios. Yo también tuve una Vespa más jovencito y también, bueno, pues le daba un poco a la mecánica de la Vespa. Eso es lo máximo que yo he llegado a Claro. reparar. Y lo bien que te siente, ¿no? Ser capaz de reparar algo con tus manos, ¿no? Parece ser como que has cumplido con algo que se requiere, ¿no? Como, pero no, Claro, yo siempre he confiado en el taller claro, o para sea que reparaciones más complicadas. te quedaste con la división del trabajo de Adam Smith, ¿no? Y crees en ella. Sí, totalmente. Genial. Bueno, hay dos cosas que me han surgido de esta conversación. La primera es que, claro, por ejemplo, el coche tiene ITV, ¿no? Pero la bici no tiene nada parecido. Es decir, cualquiera puede ir con una bici, una fixie sin frenos, o puede llevar una bici con el freno sin zapatas. O sea, a día de hoy en España no se sigue ningún control a las bicicletas que circulan y cualquiera puede estar en cualquier motivo. ¿Crees que esto va a cambiar en los próximos años? Porque me consta que en ninguna ciudad europea se hace un control así a las bicicletas. Bueno, no creo que vaya a cambiar y tampoco espero que no cambie. Es decir, comparado con el resto de vehículos o de las formas de moverse, por así decirlo, la bicicleta se parece más a circular a pie que a cualquier otro medio de transporte por el hecho de ser un vehículo no motorizado. Es por ese motivo, por el de ser un vehículo no motorizado, por el que de alguna manera la bicicleta no tiene las mismas obligaciones que otros vehículos. Por supuesto, tenemos la obligación de cumplir con el código de circulación, con la ley de tráfico, con el Reglamento General de Circulación, igual que tienen que hacerlo los peatones o el resto de vehículos a motor. En ese sentido, no creo que se vayan no creo que vaya a haber ese tipo de requisitos, pero sí es verdad que, bueno, ya está regulado que las bicicletas tienen que
tienen que estar en condiciones para poder circular. Es decir, a ti te puede parar la policía si ven, por ejemplo, que tu bicicleta no tiene frenos, ¿vale? O si no llevas luces, o si circulas de una manera... Pero claro, yo creo que yo de nuevo aquí, por el hecho de ir en bici no te conviertes de repente en una persona más educada y que respeta las normas. Creo que además cuando la bici se habla a la población, cada vez más gente va en bici, pues veremos de todo. A la importancia aquí es diferenciar en que cuando un peatón o una bicicleta o un conductor de bicicleta no cumple una norma, el peligro que genera es pequeño comparado con el peligro que generaría un vehículo a motor. Vamos a comparar, circular por la acera. ¿Es lo mismo circular por una acera en bicicleta o que circular por la acera con un coche? Pues obviamente el peligro es diferente. Sin embargo, la diferencia es solo 100 euros entre uno y otro, lo que tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, creo que queda mucho también por avanzar en España en términos normativos y creo que hay que seguir defendiendo que la bicicleta tiene tantas ventajas sobre la salud, la economía, el medio ambiente, que lo que hay que hacer es que sea fácil acceder a la bici. Por tanto, todo lo que es obligatoriedad de seguro, matriculación, o este tipo de cosas, van en contra del uso de la bici, porque de alguna manera añade dificultades para el acceso de la gente y tiene un impacto negativo sobre, al fin y al cabo, la salud pública. Por ese motivo, en Europa no se requiere ninguna de estas medidas. Claro, genial. Y bueno, por otro lado, respecto a la formación, a día de hoy en España no hay una formación reglada como tal, que si yo abro mañana un taller de bicicletas, nadie me va a exigir nada, ¿no? Ni a día de hoy hay una formación que sea obligatoria como tal para poderle meter mano a una bici, ¿no? Mecánica. ¿Esto es así en todas las ciudades europeas o en todos los países o es solo el caso español? No, bueno, hay formación reglada formación, por así decirlo, pública, ¿no? Para formación, de expertos en mecánica de bicicleta en muchísimos países. Y esto es algo que nosotros reclamamos desde el sector. Nosotros no, o sea, la iniciativa privada en términos de formación está muy bien y le damos bienvenida, apoyo y creo que es importante, pero hace falta también una formación reglada básica, formación profesional, formación bueno, incluso si hablamos de formación de manera más generalizada también en las escuelas. En ese sentido, nos queda camino también de nuevo por recorrer porque es una pena, ¿no?, que haya tal demanda, ¿no?, de gente que quiere dedicarse a esto, pero de alguna forma tengan dificultades para encontrar mm, maneras de formarse o muchas empresas que requieren, por ejemplo, el reciclaje de los conocimientos de sus trabajadores y no encuentran cómo hacerlo. Creo que en ese sentido vosotros, desde el Gurú de la Bici, pues ofrecéis una gran opción, pero para hacer frente a la gran demanda que hay, sería importante contar también con el apoyo de la administración pública. Genial. Claro, porque AMBE de vez en cuando realiza encuestas y bueno, una de ellas iba en relación con esto. ¿Cuál es la principal preocupación de los que viven de la bici? Bueno, a ver, la principal preocupación de los que viven de la bici, así en términos globales, eh, creo que es igual que con todos los sectores. Todo el mundo, eh, bueno, pues afronta el futuro sin saber con seguridad cómo va a ser el futuro, ¿no? Y eso le pasa a todo el mundo. Entonces, lo que yo he notado en estos 12 meses trabajando en el sector aquí en España, o sea, ha sido un cambio de país, el sector es el mismo, es de alguna manera siempre noto que parece ser como que vamos a crecer menos en el futuro, ¿no? Hay este constante miedo, se acaba la época dorada, se acaba el momento dulce. Y yo creo que esos discursos no, s- no son positivos porque de alguna manera se retroalimentan. Y lo que ofrecen de nuevo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las fotos para ver cómo la tendencia de crecimiento? Sí que hay subidas y bajadas, pero si ponemos distancia y vemos el crecimiento, pues es constante. Pues yo creo que es lógico que los temores que tengan las empresas del sector o la gente que se dedica sean en la línea de cómo será el futuro. Pero te digo una cosa, yo estaría mucho más preocupado si yo vendiera, no sé, si vendiera coches o si vendiera CDs. Es O decir, tabaco, ¿no? O tabaco. o tabaco, es decir, creo que
bueno, incluso temas más polémicos. También estaría mucho más preocupado si yo tuviera una granja, una macro granja de cerdos. Los cambios de hábitos, lo que la sociedad parece ser que reclama de cara al futuro es moverse más en bici, moverse más de manera sostenible, comer más saludable, tener menos cosas en propiedad y más cosas compartidas. En ese sentido, mm, bueno, pues yo creo que como sector creo que podemos, eh, a ver, nunca se sabe, ¿no? Pero creo que hacemos todo lo posible para garantizar que el futuro sea mejor que la actualidad y que el pasado, por supuesto. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, en AMBE tenéis también una comisión dedicada a la formación, que surge un poco de una encuesta que hicisteis sobre las necesidades formativas del sector. ¿A qué Sí. conclusiones habéis llegado? Bueno, nosotros en junio de este año relanzamos todos los grupos de trabajo de AMBE, tenemos grupo de trabajo de datos, ¿no? Hemos hablado hoy de venta, datos y tal, tenemos grupo de trabajo de movilidad, esencial para el futuro del sector, normativa, porque la normativa es clave. Un cambio normativo puede darle la puntilla a un sector, nosotros tenemos que proteger, como decíamos, las ventajas que tiene la regulación de la bicicleta y también estar siempre atentos a los cambios regulativos. Y por último, el de formación. Y el de formación, bueno, está formado por casi, creo que el número son casi 10 empresas de la asociación. Lo coordina José Luis Pardo, de Comet. Y tenemos, bueno, entre las claves del grupo de trabajo, hicimos una primera evaluación de cómo ve el sector, las necesidades de formación en mecánica de bicicletas, de cara a que desde AME podamos tomar medidas y dar los pasos necesarios para apoyar el sector, tanto en fomento de la formación a nivel de la administración pública, con formación profesional, como el apoyo a iniciativas privadas, como puede ser el Gurú de la Bici o EMEP, que promueven, ¿no?, la formación en mecánica de bicicleta. Está esa parte de formación, que es la formación mecánica, por así decirlo, rápidamente, y luego tenemos la formación de las generaciones futuras o también de aquellas partes de la población que no han tenido la oportunidad de tener acceso al uso de la bici. Entonces, el grupo de trabajo se dedica a estas dos patas. Genial. Bueno, ya no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí que quiero que hablemos brevemente de la sostenibilidad, porque bueno, yo sé que como abra este melón aquí entre tú y yo nos pueden dar varias horas, ¿no? Pero vivimos en un planeta con los recursos limitados, pero los impuestos no hacen distinción ni favorecen el reparar frente a comprar. Esto lo hace poco sostenible, ¿no? Es decir, yo me compro una bicicleta de 100 euros en Decathlon, la uso hasta gastar cadena, neumáticos, zapatas, todo y puede que llegue un momento que esa bici es más barato comprar una nueva que arreglarla, ¿no? Porque bueno, al final el IVA de la reparación es el 21% y los repuestos comprados de uno en uno son más caros que evidentemente cuando uno ensambla y monta 100.000 bicis. Recientemente la Comisión Europea ha anunciado que va a bajar el IVA a las bicicletas, las reparaciones y tal. ¿Cuánta fe tienes en que el gobierno de España aplique esta reducción de IVA y qué crees que supondría para el sector? Bueno, nosotros reclamamos desde hace años, ¿no?, rebajar el IVA para el sector de la bicicleta, no tanto para la compra de bicicletas y bicicletas eléctricas, también, por supuesto, para la reparación, como hablábamos de la importancia de la sostenibilidad de la economía circular, pero también componentes y una serie de accesorios que son clave, ¿no? Es decir, hay accesorios que también se tienen que beneficiar de este IVA reducido. Los pasos en Bruselas son muy positivos. Además, creo que cabe destacar que la decisión es del ECOFIN, de la reunión de todos los ministros de finanzas de la Unión Europea. Por tanto, esto está impulsado por los Estados miembros. Está muy ligado al tema de las mascarillas, cuando las mascarillas no se les podía reducir el IVA o la electricidad, porque, bueno, pues el IVA es la regulación tiene una competencia muy fuerte la Comisión Europea. Entonces, al crear la Comisión esta lista de bienes y servicios que se pueden beneficiar, ha sido importantísimo incluir la bici. Os tengo que comentar que en el primer borrador no estaba la bicicleta, estaba el coche eléctrico. Entonces nosotros a raíz de ahí, pues junto a Conevi, que son nuestros representantes en Bruselas, conseguimos incluir a la bicicleta eléctrica. Yo tengo confianza en que el gobierno de España, bueno, soy optimista de que vaya a incluir también en su lista a la bicicleta y a todos estos servicios que comentábamos. Esta decisión, en teoría, no depende del gobierno, hay un comité de expertos sobre la reforma fiscal. Eh,
esperemos que hagan caso a la recomendación europea. En cualquier caso, nosotros hemos solicitado ya una reunión con el Ministerio de Hacienda para abordar este tema. Y lo que sí es verdad es que no se va a producir en pocos meses. Es decir, todavía quedan pasos en Bruselas formales y también en España para asumir estos cambios. Y yo creo que habrá que esperar al menos al primer trimestre del año para ver qué tal. Sí, porque ya veía la típica noticia de me espero a que bajen el IVA o no. Mira, no te Bueno, esperes. eso no, yo recomiendo a todo el mundo no esperarse a nada. No sabemos si el año que viene habrá subvenciones a la compra de bici, tampoco sabremos si el IVA se habrá rebajado. Por tanto, bueno, estamos a las puertas de la Navidad. Aprovecho para recordar que la bicicleta es el regalo que más ilusión hace a todo el mundo. Es gigante, es un paquete. A mí siempre me ha hecho ilusión una bici, jo. Claro. Así que recomiendo a todo el mundo comprarse la bici lo antes posible. Que no esperen, que no pospongan ese beneficio tan grande para la salud y para A el ver, planeta, ¿no? ¿qué va a decir el secretario general de AMLO? O sea, compraos la bici y comprárosla ya. Claro. Bueno, y por último, Jesús, me gustaría bueno, en breve vienen los Reyes Magos. ¿Qué le pedirías? Vamos, haz tu carta a los Reyes Magos. Pues yo le pediría a los Reyes Magos eh, que acabe, que acabe la COVID, que podamos volver a la normalidad. Ese creo que es el regalo más grande. Pero por supuesto, yo creo que lo importante para el sector es que afrontemos el año 2022 con una consolidación, ¿no? de este momento dulce, estos cambios de hábitos. eh, que los Reyes Magos regalen al Ayuntamiento de Madrid una bici eléctrica y que el Ayuntamiento de Madrid se sume a la bici. Creo que eso tendría un impacto en España importante, ¿no? Que la capital apueste por la bici de manera decidida. Y yo personalmente eh, tengo una idea de lo que quiero también por Reyes, y también va en línea con lo que quiere el sector. Bueno, si me pueden echar una bici eléctrica para moverme por Madrid, yo estaría contentísimo. Que no tengo, no tengo todavía bici en Madrid. Esto ya salió eso fue ya un titular en Radio Nacional de España. El secretario general de AMBE no tiene bici. Pero tengo que solucionarlo. Claro. Estoy ahí. Genial. Bueno, pues ha sido un auténtico placer. Te agradezco un montón tu tiempo, todas las pepitas de oro que nos has ido soltando. El placer ha Y sido mío, Javi. pues genial. Pues espero que nos veamos pronto. Quedamos para patinar e ir al rocódromo, ¿no? Eh, Perfecto, cuando quieras. Venga, pues mil gracias y un placer. Gracias a ti. Un placer. Hasta luego. Espero que te haya gustado la entrevista. Si quieres seguir aprendiendo con Jesús y con muchos más, te veo dentro del Máster de la Bici.